Biblia en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Por favor. Vamos a comer la bendita palabra del Señor. Vamos a leer los versículos 1 y hasta el 13. Primera Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Cuántos de este lado están listos? ¿En el centro? ¿A mi izquierda? Bueno, porque no quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren. Había algo que el Pablo decía, esto no deben ignorarlo. No quiero que ignoren que nuestros padres, es decir, los israelitas del tiempo que conocemos como Antiguo Testamento, nuestros padres, estuvieron todos bajo la nube. Así caminaron en el desierto, bajo una nube. Y todos pasaron el Mar Rojo, cuando fueron librados de Egipto. Y todos en Moisés, es decir, bajo el liderazgo de Moisés, fueron bautizados. Eso no tiene nada que ver con el bautizo cristiano en aguas. Es una expresión que nos deja ver que todos fueron conducidos por Moisés en esa nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ese alimento espiritual, el maná, era físico, pero era espiritual. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ante momentos de sequedad y de mucha sed, el Señor incluso abría rocas para que de ahí vertiera agua, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca representaba, era un tipo, era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente de agua viva e inagotable. Versículo 5, pero de los más de ellos, es decir, la mayoría de Israel, que sumaban al menos 600,000 hombres, más mujeres y niños, pero de los más de ellos no se agradó Dios. A pesar de las cosas maravillosas que el texto nos va narrando que le ocurrió a Israel, dice, pero de la mayoría hubo una desgracia, mis hermanos, una tragedia. No se agradó Dios de la mayoría de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué drama, qué terrible, ¿no le parece? Tantas expectativas, tantos sueños, tantas cosas hechas por Dios para terminar fracasando. Versículo 6, mas estas cosas le sucedieron a los israelitas como ejemplos para nosotros. Todo lo que hoy vamos a considerar fue en su momento para Israel una advertencia, y para nosotros también es luces rojas, en algunos quizás amarillas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Y empieza a enumerar el apóstol las cosas que impidieron que Israel alcanzara las promesas de Dios. Para que no codiciemos, subraya la palabra codiciar, cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras, subraya idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, subraye fornicación, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, subraye tentar al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, subraye murmuración. Van 5 pecados específicos que registra el texto. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pero vuelve a decir el apóstol en el versículo número 11, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, exhortarnos, advertirnos, a prevenirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme,
¿Cómo diría esta frase en buen mexicano? Buzo caperuzo, agusadillo desde chiquillo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 13 es precioso. En esa descripción que hasta ahorita podía parecer dramática acerca de Israel y una seria advertencia contra la iglesia, el versículo 13 es luz, es bendición, es esperanza, es victoria en medio de los conflictos aquí registrados. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿De qué cantábamos hace unos minutos? Tu fidelidad sigue. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites ahora meditar en tu palabra. Ella es viva, es eficaz, obrará lo que tú quieras, pero encuentra en nosotros buena tierra para que esa semilla implantada germine en su tiempo y dé mucho fruto para tu gloria. Espíritu Santo, enséñanos y ilumínanos. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta mañana lo tomo del versículo 5. Lo voy a leer nuevamente. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y se me ocurre el siguiente título para el mensaje: y no pudieron. Y no pudieron. ¿A cuántos les gusta al menos ver, algunos seguramente practicar algún deporte? Si me dejas saberlo. Bueno, es una iglesia medio deportista, más o menos la mitad. Bueno, yo no hago deporte, pero me gusta ver uno que se llama fútbol americano. Y si usted sabe algo de eso, hay un equipo que se llaman los Bills de Buffalo. Y resulta que este equipo siempre ha sido muy competitivo en los campeonatos de este deporte. Hay una final en esta actividad que se llama Super Bowl, un domingo de febrero, que es toda una fiesta en Estados Unidos y en algunos otros países. Bueno, los Bills de Buffalo han llegado 1, 2, 3, 4 veces a la final, al Super Bowl. Y tienen un récord que ningún otro equipo tiene. Todos los perdieron. Todos. 4. Pero hay otro dato interesante. Lo hicieron en forma consecutiva. En el año 90 llegaron al Super Bowl y perdieron. En el 91 hicieron la mejor temporada. El mejor equipo llegó a la final y perdió. En el 92 se repite la historia y en el 94 vuelven a perder. Mis hermanos, se parecen al Cruz Azul. Juegan muy bien, llegan, pero no pueden. No pueden, no pudieron. Usted podrá decir con justicia: a mí no me interesan los deportes. No me gusta ni siquiera verlos por televisión, menos asistir a un estadio. Bueno, traslada esta misma idea a tu vida personal. El matrimonio. Algunos, incluso creyentes, saben lo que la palabra de Dios les promete, saben quién es Cristo, creen en Cristo, lo siguen, pero no pueden. No acaban de alcanzar la plenitud de la vida conyugal bendecida por Jesucristo. La semana pasada referí una de las razones por las cuales fracasan matrimonios: salud, economía, relaciones con otros, y es la obra de Satanás. Pero vamos a referir algunas cosas, actividades particulares que impidieron a Israel, pero nos pueden impedir a nosotros también alcanzar lo que la Biblia dice que podemos lograr en Cristo Jesús. Yo estoy seguro que el Señor quiere matrimonios alta, grata, grandemente bendecidos. Nada más un amén. Le voy a echar muchas ganas en esta mañana. Señor, tienes mucho trabajo que hacer con nosotros y los matrimonios. Yo no sé si Dios quiera que tú seas el hombre más rico del planeta Tierra.
o quizás una persona humilde económicamente hablando. Pero no importa si tienes mucho o poco, Cristo Jesús promete plenitud en tu vida, satisfacción en tu corazón, deleite, felicidad con lo que Dios te provea, mucho o poco. Y por cierto, libre de del amor a las cosas materiales. Sin embargo, a pesar de que conocemos al Señor y su palabra y hemos sido muy bendecidos, tenemos que reconocer algunos que hay áreas específicas donde digo, pero no avanzo, pero no alcanzo. Y eso le pasó a los israelitas. Y lo que le sucedió a los israelitas nos sirve a nosotros como ejemplo, como advertencia. Bueno, también un dicho popular puede decir, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Significa que le pasó a tu vecino, cuidado, porque a lo mejor el que sigues eres tú. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, ¿por qué no pudo entrar Israel? ¿Por qué no pudieron? ¿Y por qué tú y yo no podríamos eventualmente tampoco entrar a ese terreno de abundancia, de paz, de vida abundante que Jesucristo nos ofrece todos los días? Observemos lo que registra en este texto el versículo 1 al 5. Primero, del 1 al 4 vemos que Israel era un pueblo de muchos privilegios. Vamos a recontar algunos de ellos. Bendiciones enormes que por gracia Dios se había complacido en darles. Por ejemplo, dice el versículo número 1 que todos caminaron en el desierto bajo una nube. Era la dirección del Señor, pero también era la protección del Señor contra el sol y por implicación el calor en el desierto. Todos pasaron bajo el mar. Cualquier lector hebreo de esta frase entendería inmediatamente lo que significó cruzar el mar Rojo seco, librados de los poderes de los enemigos egipcios. Y todos en Moisés, y los judíos reconocían quién era Moisés, el gran líder del pueblo de Dios. Era un privilegio haber sido conducidos bajo el liderazgo de Moisés. Bueno, todos fueron conducidos en esa nube y en ese mar, y todos comieron del alimento espiritual, porque cada mañana amanecía comida, no sufrían de hambre, porque Dios les proveía. Y además dice que cuando tenían sed, el Señor también les daba de beber. Y esa bebida era una premanifestación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como le dije un momento, en la fuente de agua viva inagotable. Qué privilegios, qué bendiciones tenía Israel bajo el liderazgo de Moisés. Sin embargo, el versículo número 5 lo vuelvo a comentar, no pudieron. A pesar de todo lo que eran y tenían de parte de Dios, no pudieron entrar a la promesa, a la tierra prometida. Y la razón que da el texto es que Dios no se agradó de ellos. Y eso se me hace una tragedia, es una desgracia. Porque la tierra prometida hacia la cual el Señor los conducía era el lugar de conquista, de descanso, de promesas cumplidas, de posesión, de libertad. Era el lugar que Dios tenía para ellos. Pero, ¿cómo se llama el título esta mañana del mensaje? Pero, diga conmigo como salta, no pudieron. Otra vez, ayúdeme. Pero no pudieron. ¿Lo puede repetir otra vez? Pero no pudieron. Tú y yo también tenemos una tierra prometida, que es el espacio, el momento en donde Dios irá cumpliendo cada una de sus promesas en nosotros. Esa es nuestra tierra prometida. Que en última instancia nuestra tierra prometida no es tanto un qué, sino un alguien. Nuestra tierra prometida es nuestro Señor Jesucristo. Porque en la tierra prometida finalmente los israelitas encontrarían descanso, paz, sosiego, plenitud. Y no representa a nuestro Señor Jesucristo para el hijo, el hija de Dios justamente eso: descanso, paz, provisión generosa de Dios. Nuestra tierra prometida es nuestro Señor Jesucristo. Pero la advertencia de este texto y es la preocupación del apóstol Pablo para los corintios, pero también para los de Metepec, los de Iglesia Zoe, es que advirtamos qué les pasó a ellos para que no nos pase a nosotros, porque ellos, diga en voz alta, no pudieron. Pero yo creo que tú y yo, por la gracia del Señor, diga conmigo, pero yo sí puedo. Dilo, pero yo sí puedo. La iglesia de Jesucristo, así como Israel, registran en los primeros versículos, es una iglesia que tiene
más privilegios que Israel, mejores bendiciones y promesas que Israel. Por ejemplo, Israel muy pocas veces puede ver a Dios como un padre y ellos como hijos, aunque se saben el pueblo de Dios. Pero a ti y a mí nuestro Señor Jesucristo nos dijo: y cuando se dirijan a Dios, llámenle Padre. ¡Qué privilegio! Dios es nuestro Padre. Tenemos un Salvador, un Redentor que nos ha tomado de la mano, prometido no dejarnos, que dice: te voy a llevar a tu tierra prometida. El privilegio de tener a Jesucristo. Aquellos tenían a Moisés, tú y yo tenemos al Hijo de Dios invencible. Así es que otra vez los israelitas no pudieron, pero yo espero que tú y yo sí podamos. Yo creo que podemos, pero la advertencia no es en balde. La advertencia la da el Espíritu Santo, porque conoce nuestra condición. Dale un pellizquito santo al que está a tu lado, así al nivel de que nomás hagas una cara así de ¿qué te pasa? ¿Verdad que esa persona todavía tiene algo que llamamos carnita? Está activa y todavía necesita ser sometida al poder del Espíritu de Dios. Tenemos muchos privilegios. Tenemos la salvación, la vida eterna. Tenemos al Espíritu Santo que hace templo de nosotros. Y tenemos asignaciones y misiones mejores que las de Israel. Compartir las buenas nuevas del Evangelio, la mejor noticia a los perdidos. ¿Es o no ricamente bendecida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Te pregunto. Pero el versículo número 6, en su parte A, y el versículo número 11, claramente dice, el 6a: mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? ¿Para los que no vinieron hoy esta mañana al servicio? ¿O para nosotros? Ciertamente por implicaciones para todos. Pero si hoy estamos escuchando este mensaje, pues es para nosotros. Y el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplos, pero con un propósito: para amonestarnos, para advertirnos. Y se da una lista de 5 pecados particulares que impidieron que Israel no pudiera, o mejor dicho, no entrara y no pudiera. Y esos 5 pecados están operantes, vivos, activos, queriendo dominarnos también a todos nosotros. ¿Cuántos dicen esto? Amén. Así es, así es. Hoy voy a hablar solamente de 2 de esos pecados: codicia y fornicación. Codicia y fornicación. Hablemos del primero, codicia. Bueno, no me gusta dar definiciones académicas, pero a veces ayuda porque nos enfoca de inicio. Codicia pues simplemente es un intenso deseo por algo. Eso es codiciar algo. Codicia es tener un fuerte deseo por tener algo. Ahora, usted diría: pero pastor, yo tengo un firme e intenso deseo de servir a Jesucristo. Ese es un buen deseo. Pero la codicia siempre tiene una connotación negativa. Entonces, la codicia tiene 2 expresiones. Si son de los que anotan, le va a servir. En primer lugar, es desear poseer lo que no es nuestro. Desear poseer aquello que no tenemos derecho. Por eso en Éxodo 20:17, en la lista de los llamados 10 mandamientos, cierra esa lista el Señor con algo poderoso. Hechos 20:17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, de tu prójimo. Así es que en primer lugar, codicia es desear aquello que no me pertenece, a lo cual no tengo derecho. Pero hay otra connotación de codiciar y es esta: es desear cualquier cosa, queriendo tener algo, poseer algo, pero esto es bien interesante, pensando que si no lo tengo, no voy a ser feliz. Que si no tengo aquello que deseo ardientemente en mi corazón, voy a ser un desdichado,
Voy a vivir en desgracia e infelicidad. No voy a ser feliz si no tengo aquellas cosas que tanto deseo. Pero peor aún, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para alcanzarlo. Dos acepciones o dos ideas que tienen que ver con la codicia. La segunda es muy interesante, la voy a volver a decir. Desear cualquier cosa pensando que si no lo tengo, no seré feliz. Estando dispuesto a realizar cualquier acción sin importar las consecuencias. Pero está bien guapote. Tiene harta lana. Ve el carro que maneja. Y además ya me invitó a salir. Y me trata como reina. Bueno, no es cristiano. No conoce al Señor. Está bien, no quiere nada con Dios. Ay, pero yo sé que Él me va a hacer la más feliz del planeta Tierra. Eso es codicia. Eso es codicia. Es pensar que sin esa persona no se puede ser feliz. Y eso tiene que ver con, obvio, bienes materiales, con lujos, con un montón de placeres que se nos proponen. Pero aquí el texto nos está conectando con la experiencia de Israel, con el pueblo de Israel en el desierto. Así es que, ¿por qué Pablo nos enfoca en este problema en el corazón de Israel de la codicia? Pues es evidente porque quiere que vayamos a la historia original en donde vivió codicia Israel. Así es que vamos al libro de Números, capítulo número 11, por favor. Números 11. A partir del versículo número 1. Y vamos a ver cómo operó la codicia y por qué Pablo trae ese ejemplo a la iglesia. Números, capítulo número 11, del 1 en adelante. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira. Aquí estaban murmurando, y es otro de los pecados enlistados que hoy no vamos a considerar. Ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Note esa frase. Y la gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Dios tuvo un vivo deseo, codició. Observe la influencia del mundo en nosotros. Muchas cosas nos surgen de nuestra propia naturaleza humana. Muchos deseos de codicia no surgen en nosotros, sino surgen por la influencia de lo que a nuestro alrededor vemos y nos seduce lo que los demás hacen y parece que se la pasan muy bien. Y uno dice, yo también quiero eso. Eso es parte de codicia. Un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, y fíjense lo que estaban codiciando. Oh, ¿quién nos diera a comer carne? Querían carne. Nos acordamos, dicen los hebreos, del pescadito. Comí antier unas sardinas recomendadas por una querida cuñada mía que Mimi después adquirió. Llegué a una conclusión: serán muy buenas y nutritivas las sardinas, pero no son para mí. El pescado que comíamos en Egipto de balde, no lo comían de balde, eran esclavos. De los pepinos, ahorita por ahí hay unos ricos gazpachos que están preparando con pepinos. Los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, para dar palabra de aliento, comían esto los israelitas. Y ahora nuestra alma se seca, imagine la escena. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná es lo que ven nuestros ojos.
Y era el maná como semilla de culantro o cilantro, y su color como de color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía al maná y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba. ¿Y por qué lloraba? Por la carnita, los pescados, las cebollitas, las tortas de chicharrón, los tacos de carnitas, los tacos de suadero. Todo eso anhelaba Israel. Mas oyó al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Pero algo a Dios le molestó mucho, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció obvio mal a Moisés. ¿Qué tiene de malo desear carne? ¿Cuántas señoras aquí presentes saben guisar y preparan alimentos para su casa? Muy poquitas. Wow, tremendo está esto, Señor. Somos una iglesia muy curiosa. Pero quienes saben hacerlo, pues hay que condimentar y preparar todo muy bien para que se disfrute el platillo terminado. ¿Qué tiene de malo entonces desear carnita, pescadito, cebollita, jitomatito, salsa México? ¿Qué tiene de malo? Pues en primera instancia no tendría nada de malo, salvo que ese deseo los llevó a despreciar a Dios. Y ese es el peor elemento de la codicia. Sí tiene que ver con desear lo que no merecemos, lo que no nos hemos ganado, lo que no tenemos derecho, desear en abundancia algo que no podemos ser felices y pensamos que no lo tenemos. Pero yo pienso que el corazón del problema de la codicia es que acabamos despreciando lo que Dios nos da generosamente, y por cierto, motivado por su amor. El maná era el alimento para ese tiempo, y el maná era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Era un mensaje poderoso diciendo desde el Señor: yo tengo la suficiencia para proveerles todo lo que requieran para vivir una vida de plenitud en mis propósitos y planes. Y yo lo haré a mi manera y en mi tiempo, y de acuerdo a como los conozco les daré lo que necesitan, y no se la van a acabar cuando esto vaya aumentando de bendición tras bendición, porque así el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero Israel despreció eso y pensó que las cosas que disfrutaba en Egipto, en la esclavitud, representante del mundo, los haría más felices. Eso es codicia, y esa codicia tú y yo eventualmente nos ataca, porque pensamos que otras cosas, según yo, porque veo que la gente es feliz con eso, ve que los demás se la pasan muy bien con esto otro, pero Dios me ha dicho: espera, a su tiempo te daré. En este momento tengo un trato especial para tu vida, y no significa que no deje ahí de proveerte gozo, paz, mi gloria. Espera, yo te lo voy a dar en su tiempo, porque era tiempo de maná. Después vendría el tiempo de la carne y de los pescaditos y de todo lo demás, pero era el tiempo de comer maná. Y es que hay un tiempo, mis hermanos, en los caminos del Señor para cada cosa que Dios tiene para nosotros. La codicia, Dios se desagradó de ellos. ¿Y qué les pasó? No pudieron. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? No pudieron. Y yo no quisiera que nadie en esta mañana tampoco pudiera. Y es que la codicia, mis hermanos, evidentemente trae insatisfacción al corazón. Porque hoy deseo algo, lo logro, y eso eventualmente va a acabar pasando, dándome cuenta que no era tan lindo y tan grande como se me había prometido. La codicia obviamente trae descontento, y voy a repetirlo, subrayarlo, con aquello que Dios me provee. Por eso, mis hermanos, hay tanto enfriamiento en la iglesia de Cristo, y por eso mucha gente empieza a distanciarse de Dios. Y una expresión del distanciamiento de Dios, podemos polemizar sobre esto, pero yo estoy seguro de lo que te voy a decir. No lo tomes así como que es tal cual, pero yo estoy seguro que sí lo es. Tú puedes tener otra opinión, pero
el enfriamiento en los caminos del Señor se manifiesta con signos muy evidentes. Al principio uno de ellos es: nos alejamos de la iglesia. No, pastor, yo aquí en mi casita tengo comunión con Dios y estoy muy bien y leo mi Biblia, pero no quiero nada con la novia de Cristo. No quiero nada con los ojos de Cristo, no quiero nada con las manos de Cristo, no quiero nada con las piernas de Cristo, no quiero nada con el vientre de Cristo, con los hombros de Cristo, no quiero nada con eso. Pero eso es el cuerpo de Cristo y eso es la iglesia. Y tantas expresiones de enfriamiento debido a que deseamos más lo que otros, mi corazón, el mundo me ofrecen, y desprecio lo que Dios me ofrece. Y dejo de gozarme en el Señor y dejo de deleitarme en su presencia. ¿A qué venimos los domingos, mis amados? ¿A qué venimos? Es una buena pregunta que cada quien debe resolver. ¿Sabe a qué viene su servidor? Y no me estoy luciendo. Yo vengo a darle gloria a Dios. Yo vengo a honrar al Señor. Yo vengo este es tu día, Señor, y junto con mis amados hermanos te vamos a honrar, glorificar, te vamos a cantar, y por supuesto que vengo a comer de tu palabra para que me des dirección, pero también corrección, porque cómo su servidor necesita tanta corrección del Señor. Diga conmigo amén. Pero así como tú comprenderás. Codicia. Despreciamos lo de Dios. Dejamos de beber de sus aguas. Hay un texto formidable. A ver si lo encontramos, por favor, hijita. Es Jeremías 2:13. Espero que mi memoria no me falle. Jeremías 2:13. Esto fue una constante, lamentablemente, en el pueblo de Israel. Dice el texto. ¿Está ahí en pantalla? ¿Sí? ¿Ya está? Dígame, ayúdenme, yo no tengo ojitos acá. Es que no quería voltear para no dejar de ver la cámara. En voz alta todos adelante. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nos parecemos a Israel. Buscamos en otras fuentes que no son de Dios para ser felices en la definición personal, y peor, que el mundo me ha impuesto de lo que es felicidad. Y dejamos ya entonces de tener deleite en el Señor, en la adoración, en el estudio de su palabra, en la comunión entre nosotros. ¡Qué bendición, mis hermanos! Es tener entre nosotros amistad, cariño, vincularnos. Es una de las riquezas que Dios le dio a su iglesia. Pero todo eso empieza a pasar en segundo plano. No, a mí me hace más feliz pasar tiempo con mi familia. ¿Qué de malo tiene pasar tiempo con tu familia? Si es una bendición, disfrutar a tu familia. Pero es que a mi familia le gusta los deportes y ir al club. Al Club Toluca me refiero. ¿Aplaudirle a quién? ¿A quién se le aplaude? ¡A los diablos! ¿Tiene de malo ir a los diablos? No, lo que tiene de malo es que has encontrado más delicia, más deleite en ciertos pasatiempos, en ciertas aficiones, en ciertos placeres, que en lo que Dios te provee. ¿Tenemos algo de codicia nosotros en esta mañana? Voltea a ver al que está a tu lado y eres un codicioso. Todos tenemos en algo que la Biblia denota carne. Ahí sigue. La persona con codicia en su corazón no puede apreciar lo que Dios hace por él y le da cada día. Y por eso Dios se convierte en un apéndice nada más. Y nos volvemos, o nos podríamos volver, lo que criticamos de otros. Es que eres un religioso. Sí. ¿A Dios cada cuándo? Pues de vez en cuando, y en la iglesia un ratito y un pedacito por aquí para Dios. Eso es religión. Cuando Dios nos dice: yo tengo un plan en mi relación contigo, hijo, hija. Yo quiero ser el todo para ti. Pero se me hace
Quizás hoy no vinieron, que uno que otro no encuentra ya tanta satisfacción en el Señor. Y entonces busca las cisternas rotas para tratar de ser un poquito feliz. La codicia. Jesús advirtió en contra de la codicia. Lucas 12:15. Mirad, Lucas 12:15. Y les dijo: mirad, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es que todos tenemos esta tentación. Pensamos que a mayor cantidad de bienes, más felicidad. Y Dios dice: guárdense de esa postura, esa visión, que todos lo tienen, pero no mi pueblo. También le refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate en esos bienes. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has hecho provisto, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí en esta declaración final de esta enseñanza de Cristo Jesús está la solución para la codicia. No tiene nada de malo ser ricos económicamente hablando. Lo malo es que lo codiciemos. Pongamos en ella nuestra esperanza de plenitud, de felicidad y de seguridad. Pero la solución de la codicia o el trato en el corazón de la codicia es que todo lo que hagas, adquieras, hazlo para la gloria de Dios, para los propósitos del Señor, buscando honrarlo, buscando enaltecerlo. Porque yo pienso, y voy a decir un pensamiento muy pragmático, me lo puedes cuestionar, criticar, por supuesto, pero pienso que en ciertos contextos y momentos de la vida es mejor tener que no tener. Y en ciertos momentos y contextos de la vida es mejor tener mucho que tener poco. Pero el punto no es ese, el punto es: ¿dónde está tu corazón? Lo que tengas mucho o poco, ¿para quién es hecho? Porque si no es para Dios, si no es para su gloria, sus propósitos, entonces mi corazón quedará atrapado en codicia. Para ser libres también del pecado de la avaricia o de la codicia, mis hermanos, una simple idea, pero es poderosa, pruébala, te invito a que la pongas en práctica. No dejes de reconocer las bendiciones, los favores, las gracias que abundantemente todos los días nos da el Señor. Gózate en lo que Dios te da. Bendice su nombre por lo que tienes, mucho o poco. Está contento en tu corazón por lo que Dios te provee. Sé feliz incluso en tu condición presente, porque tienes lo más valioso. Si tienes a Cristo, tienes lo más valioso y tienes todo. No es rollo esto, no es un cliché. Esto es verdad, es la esencia del mismísimo evangelio. En Cristo Jesús lo tengo todo y tengo plenitud y felicidad en Él. Y lo que Él eventualmente me vaya a querer dando será como parte de ese propósito. Codicia. Y por codicia, ¿qué le sucedió a Israel? No pudieron. Como eventualmente tú y yo no podríamos tampoco disfrutar la plenitud que en Cristo Jesús hay. Pero hay un segundo pecado. Este no necesita mucha explicación, ¿sabes? Esto es tan evidente, todos sabemos qué es: el pecado de la fornicación. Fornicación es el otro pecado que nos dice Primera de Corintios capítulo número 10, y lo alude en el versículo número 8. Ni forniquemos, dice. De los 5 pecados que menciona el pasaje, hoy solo consideramos 2: codicia, y el otro es fornicación. Fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. Fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio. Esa es la definición. Tú busques un diccionario cualquiera y le va a dar esa definición, más o menos. Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y un soltero podría decir: ya me salvé, no soy casado. No. Fuera del matrimonio, entendámoslo. Casado y no casado.
¿Me expliqué? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, casado o no casado. El vocablo surge, escucha, esto es interesante, el vocablo fornicación surge de la práctica de acudir a un prostíbulo, porque el prostíbulo se le llamó así porque era el lugar donde se prostituía la persona. Es decir, donde su sexualidad, esto es interesantísimo. ¿A cuánto les gusta la historia, leer textos que refieren la historia antigua? Es bien interesante, mis hermanos. Pero la palabra prostíbulo refería a un lugar donde la gente iba y se echaba a perder en su integridad, en su moralidad, si fuesen casados, pues su matrimonio, etcétera. Obviamente la fornicación tiene muchas expresiones: masturbación, adulterio, homosexualismo, bestialismo, violación, trata de personas, prostitución, pornografía, incubos, subcubos. Si no sabes qué es eso, no importa. La fornicación ha destruido amistades, matrimonios, negocios, personalidades, caracteres, ministerios. Es terrible. ¿Y cómo Israel pecó? Si es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, vayamos otra vez rápido al libro de Números, ahora capítulo 25. Números 25 del 1 al 3 nos dice que Israel también pecó con fornicación. Lo tenemos en pantalla. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a no nos dé pena ni temor decir esta palabra. Existe, es un problema real, es una tentación terrible que nos puede destruir si caemos en su seducción, y la Biblia lo refiere tantas veces. Moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab otra vez. ¿Se acuerdan dónde surgió la inquietud en el corazón de Israel por comer las cosas que habían dejado en Egipto? Por los de afuera. Aquí también. El mundo y la influencia poderosa del mundo. El mundo es terrible, mis hermanos. Es seductor, es poderoso. Fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Fíjense, hasta el nombrecito, Baal era peor, pero no significa eso, Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Comenzaron a pensar como los de afuera. A ver, a los de afuera, cuando le rinden culto a los Baales, que son los dioses de la fertilidad, pues les va muy bien. ¿Y cuál es parte del trámite para adorar ese Baal que, entre comillas, te bendice? Fornicar. Y empezaron a fornicar. Pero en la última parte de mi mensaje, mis hermanos, quiero llamar su atención y a tomar conciencia de una actividad, un recurso poderoso del mundo, poderosísimo de Satanás, que nos puede llevar, o nos está llevando a algunos, y estoy generalizando obviamente, a la fornicación, y me refiero a la pornografía. A la pornografía. Le sucedió a un buen cristiano, hijo de pastor. En aquel tiempo yo percibía, tenía llamado para servir al Señor. Un chavo bien inteligente, brillante, con las más altas niveles académicos, bonita familia, bonito matrimonio. Un día en su trabajo, abre una página que no debió haber abierto, y en un segundo, ¡pum!, una imagen le pegó. Y esa imagen lo atrapó. Y fue introducido cada vez más profundamente a esas imágenes de mujeres desnudas y de actos sexuales explícitos. Ocurrió muy rápido, y pronto él entonces se involucró en actividades de relaciones sexuales ilícitas, y en ese proceso adquirió una enfermedad venérea, y esa enfermedad venérea la transmitió a su esposa, y se armó todo un caos. Y él refiere indirectamente que todo apunta a un momento: mi contacto con la pornografía. No es cualquier cosa la pornografía. Hay definiciones que también nos van a ayudar a entenderla un poco mejor, porque pornografía, según el diccionario Webster, es todo escrito,
dibujo, foto, video que tiene el propósito de estimularnos sexualmente. Porno es por prostituta, significa, en los orígenes de los idiomas antiguos, grafos, registro. Entonces podemos decir que es la manipulación de mis deseos sexuales en forma pervertida, porque los deseos sexuales los tenemos, fueron dados por Dios para ser libremente, placenteramente, seguramente, bendecidamente disfrutados en el matrimonio. Y algún joven aquí presente podría decir: uy, pastor, yo tengo 15 años y me pienso casar a los 30. Y usted me está diciendo que me guarde 15 años. Amén. Es una bendición guardarte para el tiempo de lo mero bueno que Dios tiene para ti en el matrimonio. Pero estoy hablando de la pornografía. Algunos efectos de la pornografía son muchos negativos. Considerar a las mujeres como objeto sexual. Está relacionada directamente con la violación de adultos y niños. Obviamente debilita el dominio propio. Promueve las relaciones antes y fuera del matrimonio. Daña la intimidad de los casados. Causa adicción y operación de fortalezas malignas en el que queda atrapado por ella. Lo más terrible de la fornicación, mis hermanos, amén de las cosas ya feas que acabo de enumerar, es que daña mi intimidad con Dios. Yo te lo voy a decir por qué y cómo. Vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 6 versículos 15 al 20. Y ya voy concluyendo mi mensaje para hacer un par de conclusiones. Primera de Corintios 6 del 15 al 20. ¿Siguen conmigo acá, iglesia? ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tu cuerpo está vinculado al de Cristo, mi amado. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pues no se puede, dice el apóstol. Versículo 16. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Demostrado, mis hermanos, fisiológicamente, biológicamente, médicamente, genéticamente, que la relación sexual vincula a las personas que tienen tal relación. Hay un intercambio fisiológico, emocional, pero espiritual. Sigamos leyendo. Pero el que se une al Señor, porque dice, los dos serán una sola carne. 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, dice Pablo, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes si eres cristiano, si eres hijo de Dios? Así es que claro que daña la intimidad con el Señor. Es relacionado también a la codicia. Deseo más placeres de esta índole que el placer de la intimidad con Dios. Obviamente, ya lo dije, promueve el adulterio, etcétera. ¿Y por qué es tan adictiva la pornografía? Aceptémoslo, es muy adictiva. Hay una razón biológica importante que tiene que ver con hormonas y neurotransmisores. Esto lo leí, es un documento que leí y fue confirmado en una conferencia que fuimos con los jóvenes hace algunos años aquí en Metepec, de un italiano que tiene el ministerio acerca del manejo de la sexualidad entre los jóvenes. Y bueno, es que la pornografía estimula ciertas neurotransmisores, ciertas hormonas como no es necesario que registre esto, solo estoy ilustrando el poder que tiene esta terrible condición o este terrible recurso del mundo y del enemigo. Bueno,
la pornografía levanta la testosterona relacionada al deseo sexual, la norepinefrina, quién sabe qué será, pero la adrenalina que nos pone en alerta, la serotonina que es la hormona del placer, la dopamina que me ayuda a la concentración mental y enerva los instintos, las endorfinas que alivian el dolor, causa euforia, bienestar, la oxitocina relacionada obviamente al placer sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una advertencia a adultos y jóvenes. Uno puede decir, no, pues eso es de los chavos. No, señor, es de cualquier persona. No, pero eso es de los varones, que son bien pícaros malandrines. Digan conmigo, señoras, amén. No, tiene que ver también con la mujer. No respeta. ¿Y a través de qué nos llega? Pues lo sabemos. Primero, es un negocio que genera miles de millones de dólares. Todo lo que tiene que ver con la pornografía. Entonces tienen todos los recursos, la mercadotecnia, las herramientas, los medios para bombardearnos y seducirnos. Publicaciones, el cine, dígame usted si no. Prácticamente cualquier película de cualquier tipo tiene escenas de relaciones sexuales explícitas o implícitas y cada vez más explícitas. La música, oiga, yo escuchaba la música que le gustaba a mi papá, nunca me gustó a mí, pero a él sí, y ¿verdad? Amorcito corazón, yo tengo tentación. Fíjese de lo que tenía tentación este hombre en esa canción, de un quicorete. Era lo máximo, era así lo más grueso. Y ahora, que hazte para acá, que hazte para allá, que para atrás, que para adelante, nena, y que muévete y que quítate. Eso hace la música. Es pornográfica en ese sentido. ¿Y quiénes son los cantantes y grupos más famosos? Los que usan ese tipo de letras. ¿Por qué? Pues se lo acabo de decir, porque genera, dispara algo que agrade a la carne, que lo seduce y que le complace momentáneamente, pero que lo deja terriblemente atrapado. Las novelas románticas, cuidado, damas, al hombre le entra por aquí, a la mujer le entra por aquí. Eso lo sabemos. Los hombres somos visuales, fácilmente estimulables visualmente, pero la mujer, háblale bonito, cántale al oído, dile cuán bonita es, cuánto la necesitas. Las novelas románticas saben esto, los escritores. Obviamente el ocultismo, las drogas, las malas conversaciones, los mensajes subliminales, y la lista podría ser interminable. Pornografía. ¿Cómo se llama el título de hoy? Y no pudieron por estos pecados. La iglesia tampoco podrá por los mismos pecados. Así es que si alguien revisando su corazón en esta mañana puede encontrar codicia o fornicación, en buena hora estemos siendo revisados por la palabra y por el Espíritu. Salir corriendo de eso. Aplicar la técnica de José, quien dijo, yo digo que José tenía algo de mexicano, cuando fue seducido por aquella Brujilda. Dice que salió corriendo, ¿no? Y es que probablemente él pensó, más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Hay que salir corriendo, hay que dejarlo inmediatamente. Hacer pacto con los ojos como Job. Ese texto es importante y con eso quisiera cerrar. Job, capítulo, sí lo tengo aquí anotado. Job, capítulo, ¿en dónde está Job? 31:1. Esto hizo Job para cuidarse de pecar con cualquier acto de inmoralidad sexual. Y las chicas o mujeres del tiempo de Job, le aseguro que se atavían, no dejaban ver ni el talón, mis hermanos. Y ahora, con estas cantantes famosas, que están bien bonitas, pero se presentan semidesnudas.
y ahí está el consumidor. El mundo ya perdió recato, el mundo ya bajó la guardia, el mundo ya se entregó, pero tú y yo no, porque lo que está en juego es muy valioso. Mi posesión de mi tierra prometida. Hice pacto con mis ojos, dijo Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pactar con nuestros sentidos delante del Señor y pararnos firmes y decir, de aquí no paso, hay un límite para todas las cosas, de aquí no me muevo, de aquí no transijo. O un pacto con mi Dios. ¿Habrá pactos más poderosos que los que hacemos con Dios? No debiera. Así es que 2 pecados, mis hermanos. Concluyo. Último versículo de esta mañana. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y es un tema que voy a seguir desarrollando la próxima semana para hacer un cierre completo y no queden, procuraré yo, eso espero, no queden lagunas sobre el tema, pero hoy enfoquémonos en 2 de esos pecados: codicia y fornicación. Pero el apóstol en el versículo 13, 1 Corintios 10, 13 nos dice, reconozcámoslo, estoy parafraseando. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos somos tentados por esta clase de pecados y otros. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Si alguno de los presentes está atrapado, la codicia es más sutil para identificarla, pero si Cristo ya no es tu satisfacción plena y buscas otros satisfactores fuera de Él, eso es codicia. Y piensas que no puedes ser feliz si no lo tienes. Pero el pecado de fornicación es más fácil saber de qué se trata. No requiere mucha explicación. Bueno, si alguien está atrapado en relaciones sexuales inmorales y particularmente en pornografía, el Señor le da la fortaleza porque Él es fiel para sacarte de esa condición. Identifícalo, reconócelo, arrepiéntate, confiésalo y acércate a Cristo. Él es la provisión, porque dice claramente, fiel es Dios, no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, pero te dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, los recursos. Mucho que hablar, ya no habría tiempo para eso, abordaré un poquito eso la próxima semana, pero obviamente hay consejos muy prácticos. Si estás el celular o revistas, ya deja todo eso, sé valiente. Si estás con la novia, con el novio haciendo lo que no debes hacer, déjalo, corre, levántate. Una de las razones por las cuales yo invito a los jóvenes a que no tengan noviazgos fuera del tiempo de su madurez de vida es justamente por los tipos de amor que hay. La Biblia habla del amor eros, el amor fileo, el amor estorge, el amor ágape, y el que viene es el tremendo, el amor ágate. Sí, porque los novios, ágate para acá. Cuidado con los toques, los tocamientos, los apapachos. Porque la carne tuya, por muy cristiano lleno del Espíritu Santo que seas, es la mismita que el hombre más atrapado en perversiones sexuales. Es la misma carne, la tuya y la de él es la misma. Así, tal cual. Los mismos instintos, las mismas tendencias, porque Dios no hizo nada con la carne. Nos salvó en el Espíritu. Nuestra alma está siendo transformada. Claro, nuestra salvación es segura, pero el cuerpo humano será glorificado hasta el día de Cristo. Por lo pronto, ahora estamos en el desierto de la vida, siguiendo la figura de Israel, siendo tentados. Pero veamos cada tentación también como una oportunidad de conquista y de victoria. Inclina tu rostro en tu lugar, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Contentos, agradecidos, Dios, porque yo estoy seguro, mi Dios, que nunca nos permites considerar, estudiar un texto bíblico solo por curiosidad o para saber más Biblia. Lo haces con una intención más alta, más trascendente.
seguir formándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hacernos más como el Hijo de Dios. Lo haces para conducirnos en tu voluntad, en tus propósitos. Ciertamente todo eso nos llevará a ser bendecidos. Señor, Israel no pudo, teniendo tanto. No pudo. Terrible testimonio, triste historia. Pero ¿por qué la advertencia en el Nuevo Testamento a la iglesia de Jesucristo? Porque la iglesia eventualmente también no podría si está atrapada en estas cosas. Particularmente hoy, Señor, codicia, fornicación. Que tu Espíritu Santo nos despierte, nos active, nos dé la capacidad, la claridad de mente y de espíritu para identificar si estoy atrapado, seducido, estoy cayendo en esas tentaciones. Pero Señor, tú has prometido que juntamente con ella la tentación darías la salida. Dame la salida, Dios. Si es tu caso, querido hermano, hermana, dile al Señor: dame la salida, Señor. Dame la victoria, Señor. Dame la libertad, Señor. Yo no quiero esto. Yo no quiero no entrar. Yo quiero entrar. Yo quiero mi tierra prometida, que es el cumplimiento de tus promesas en Cristo Jesús a mi vida. Yo no quiero que nada me limite para alcanzarlo. Líbrame, Señor, de las acechanzas del enemigo, pero de mis deseos contrarios a tu voluntad, que no logro dominar. Pero hoy, Señor, creo que podré, porque tengo a tu Espíritu, porque te tengo a ti, porque me das el poder, porque me doy la gracia. Me das la gracia, perdón. Y si en esta mañana alguno de ustedes necesita de plano pedirle a Dios perdón, qué buen momento. Qué buen momento. En la casa de Dios, en su presencia, en medio de mis hermanos que tenemos los mismos propósitos y objetivos de vida y caminamos juntos la vida en Dios. Así es que en esta hora, Señor, si es el caso de alguno, de alguna, pídale perdón a Dios. Pídale que lo libre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo para perdonar y limpiar. No se te olvide, hay poder en la sangre de Cristo para perdonar, pero limpiar. Lo digo por tercera vez: hay poder en la sangre de Cristo para perdonar, pero para limpiar. Clama con fe a tu Señor. Pídele gracia, pídele ayuda, pídele victoria. Y si reconoces que Cristo ha dejado de ser tu placer, tu deleite, tu alegría, tu gozo, también pídele perdón a Dios. ¿Por qué? Porque es muy probable que estés buscando en otras fuentes esas cosas, y esas otras fuentes se acaban, y pronto, y acaban decepcionando. Señor Jesús, somos tu iglesia amada, somos tu pueblo bendecido. Tú nos quieres, Señor, en lo más alto contigo. Bendícenos, ayúdanos, santifícanos, límpianos, guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.